Diga, el favor de aquel que habitó en la zarza ardiente. ¿Qué tal si lo repite conmigo fuerte? El favor de aquel que habitó en la zarza ardiente. Bueno, la primera vez que se menciona la zarza ardiente es en un pasaje muy conocido de las Escrituras, está en Éxodo capítulo 3. Éxodo 3 del 1 al 6 relata el llamamiento de Moisés. Dice Moisés y la zarza ardiente. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor, y quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Este creo que es uno de los pasajes más famosos, más conocidos acerca de la vida de Moisés. La vida de Moisés increíblemente se fracciona en 3 grupos de 40 años. Los primeros 40 años ocurren ¿en dónde? En Egipto. Pero ¿qué pasa cuando Moisés cumple 40 años? Comete un error grande, y es que impulsado por la ira mata a un egipcio, y dice que el faraón se entera de esto y también su familia, los hebreos, y él tiene que salir huyendo. Y sus siguientes 40 años podrían parecer los 40 años más aburridos del mundo. Aquí está Moisés después de llevar 40 años apacentando las ovejas ¿de quién? Apacentando las ovejas del suegro. Ni siquiera dice que eran las ovejas de Moisés, eran las ovejas de Jetro, su suegro. Pero entonces en el corazón del desierto ocurre una cosa extraordinaria. ¿Y cuál es? Moisés observa una zarza. Una zarza es un arbusto que no es muy frondoso que digamos, y dice que está envuelto en llamas. Es como esos arbustos que son ideales para la leña, pero ¿qué pasa cuando un arbusto se enciende? Se quema, se consume, y él observa que esta zarza está ardiendo en llamas, pero no se consume. Él se acerca ahí y Dios se revela a su vida y le hace un llamado. Y ahí es cuando comienzan los siguientes 40 años de la vida de Moisés. Ahora, el papel de Moisés en el pueblo de Israel y en la historia de Israel es único, porque hay muchos aspectos que sucedieron muy trascendentales durante la vida de Moisés. Primero es a Moisés a quien Dios le da ¿qué? Los 10 mandamientos. ¿El decálogo a quién le es confiado? A Moisés, después de estar 40 días y 40 noches allá en el monte con Dios. Moisés es el encargado de liderar la liberación del pueblo de Dios después de que se han multiplicado en la tierra de Egipto. Es a quien el Señor le revela el modelo del tabernáculo. Es a quien el Señor le da todas las leyes. Y la Biblia relata muchas cosas muy lindas de Moisés. La Biblia dice que Dios lo conocía cara a cara. Diga, Dios conocía a Moisés cara a cara. Cuando uno mira la vida de Moisés, generalmente los personajes de la Biblia en el Antiguo Testamento tienen características que tipifican el carácter de Cristo. Ahora, si uno mira la vida de Moisés, Moisés es quien más tipifica a Cristo, porque es el único que cumple los 3 grandes oficios que cumplió Jesucristo. Moisés fue profeta, Moisés fue sacerdote y Moisés fue rey. Las 3 características de nuestro Señor Jesucristo. Profeta, ¿cuál es la otra? Sacerdote
y rey. Él fue el rey o el virrey de Dios sobre Israel durante todo ese tiempo. Moisés es el autor del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora vemos que Moisés es un hombre muy influyente, es un hombre que tiene una historia de gran bendición, y justo antes de morir Moisés hace algo. Y es que llama a las 12 tribus de Israel, y esto se relata en el libro de Deuteronomio 33, si usted quiere puede irlo buscando. Y en Deuteronomio 33, él les da una bendición a las 12 tribus. Usted sabe que justo antes de morir la gente dice que lo más importante. ¿Y qué hace Moisés? Después de haber liderado durante 40 años el éxodo del pueblo y conducirlo hacia la tierra prometida, bendice a cada tribu. Y hoy vamos a estudiar una de esas bendiciones. ¿Cuántos quieren esa bendición? No la conoce, pero ¿cuántos la quieren? ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Deuteronomio 33, 13, 16. Moisés dijo lo siguiente sobre las tribus de José: que el Señor bendiga su tierra con el precioso regalo del rocío de los cielos y el agua que está debajo de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dice, con los ricos frutos que maduran al sol y las cosechas abundantes de cada mes, con los mejores cultivos de las antiguas montañas y la abundancia de las colinas eternas, con lo mejor que da la tierra y su plenitud. Y yo quiero que usted repita esto conmigo: y el favor de aquel que apareció en la zarza ardiente. ¿Qué tal si lo vuelve a decir? Y el favor de aquel que apareció en la zarza ardiente. Que estas bendiciones reposen sobre la cabeza de José y coronen la frente del príncipe entre sus hermanos. Amén. Bueno, pues esta es una bendición muy linda que se da sobre ¿qué? Sobre las tribus de José. Pero el pedazo que a mí más me impacta y toca mi corazón es cuando Moisés le dice a las tribus de José: y el favor de aquel que apareció en la zarza ardiente. Ahora, ¿a qué se refiere Moisés cuando le está diciendo a las tribus de José que la bendición sea el favor de aquel que apareció en la zarza ardiente? Pues sabe, ese favor se traduce en muchos sentidos en la vida de Moisés. Y la primera cosa que representa ese favor para Moisés es relación. Diga relación. Éxodo 33, 11 dice: dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Qué privilegio tenía Moisés, ¿cierto? Era la única persona que podía entrar y conversar con Dios, que dice la Biblia, cara a cara, como el que conversa con un amigo. ¿Sabe? Tal vez para nosotros hoy no parezca tan trascendente eso, porque dice, a todos podemos orar y hablar con Dios como con un amigo. Pero si usted hace un recuento, nosotros podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio acceso al lugar santísimo. Dice la Biblia que cuando Él murió, ¿qué pasó con el velo? Se rasgó para darnos entrada. Pero en ese momento no era así. No todos podían entrar al lugar santísimo, porque ¿qué pasaba con el que estuviera en pecado o estuviera mal? Caía muerto. Pero Moisés tenía una relación cercana con Dios. Éxodo 33, 14 dice: el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. ¿Cómo le hablaba Dios a Moisés? Con familiaridad, porque ellos tenían una relación cercana. ¿Qué le dijo? Mi presencia irá contigo, yo mismo iré contigo y te daré descanso. El Señor le prometió que no habrían problemas a Moisés, no habrían dificultades. Le dijo: no, yo te voy a dar descanso. Pero ese descanso solo se revela cuando yo tengo una relación estrecha con Dios. Éxodo 33, 20 al 23 dice: sin embargo no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida.
El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. ¿Quién pudo darse ese lujo? Moisés. Moisés tenía una relación tan cercana que Dios le decía que nadie puede verme cara a cara porque morirá, pero cuando yo pase te voy a esconder. ¿En qué? En la grieta de la roca, y cuando cruce tú me verás la espalda. Imagínese esa relación tan cercana y tan maravillosa que tenía Moisés. Ahora, cuando Moisés le está diciendo a la tribu de José que el favor del que habitó en la zarza ardiente esté sobre ti, le está diciendo que tú puedas disfrutar de la comunión que yo disfruté con Dios. ¿Cuántos quieren disfrutar de esa relación? ¿Cuántos quieren disfrutar de esa relación? Denle un aplauso al Señor y dígale: Señor, yo quiero disfrutar de esa relación. Lo siguiente que sucedió en la zarza ardiente fue que Dios le hizo un llamado a Moisés. Entonces el favor del que habitó en la zarza ardiente le dio un propósito. Diga propósito. Diga propósito. Éxodo 3:9 dice: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. ¿Qué hace Dios con Moisés? ¿Le da qué? Un llamado, un propósito. Le da una tarea, una asignación especial. ¿Sabe? Moisés vivía muy triste. Por eso fue que Moisés mató a ese egipcio. Porque llevado por la ira, quería hacer algo para defender a los suyos. Quería hacer algo para defender a los que consideraba su familia, su pueblo. Pero lo hizo ¿cómo? De la manera equivocada, lo hizo de la manera incorrecta. Pero esta vez Dios le estaba dando una oportunidad y le estaba diciendo: Moisés, yo te voy a dar la oportunidad de que defiendas no a uno, no a dos, sino que salves a todo tu pueblo, que lo liberes. Eso es propósito. Y sabe, Dios quiere darnos propósito a cada uno de nosotros. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dígame si usted a veces no quisiera recibir una llamada directamente del cielo y que el Señor le dijera: Camila, lo que tienes que hacer es esto. Marta, lo que tienes que decidir es esto. ¿Cuántos quisieran? ¿No se ha enfrentado a situaciones en las que usted dice: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Una de las preguntas en las que más coincidimos los seres humanos es: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué nací? ¿Cuál es la razón de que yo exista? Y sabe, esa pregunta nos la hacemos los seres humanos de diferentes lugares y de diferentes culturas, porque es un sello que puso Dios en el corazón y en él está la respuesta. Dios tiene un propósito y un llamado para cada uno de nosotros, y ese es el favor de aquel que habitó en la zarza ardiente, que te dice qué es lo que quiere hacer con tu vida, que te dice que tú eres único e irrepetible, que tiene un llamado especial para ti, y eso es lo que le da trascendencia a tu vida, y eso es lo que te llena de alegría, hacer lo que Dios te destinó para hacer. Amén. Lo siguiente que sucedió, o lo siguiente que representa esa zarza ardiente, es purificación. Diga purificación. Éxodo 2, 11 y 12 dice: muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Bueno, cuando uno ve que una persona reacciona así, ¿cuál sería el calificativo que le daría? ¿Cuál sería el calificativo que usted le daría después de leer esa parte? ¿Violento? ¿Agresivo?
iracundo, impaciente, porque ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Que vio que le estaba golpeando a uno de sus compatriotas hebreos y ¿qué hizo? Lo mató. No dice ni que le pegó un puño, ni que le mencionó a sus ascendientes. No dice que planeó desquitarse de alguna manera, sino que él decidió ¿qué? Matarlo. Llevado por sus impulsos, Moisés asesina a una persona. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que hace Dios con Moisés? Pues mire lo que hace Dios con Moisés. Números 12:3. Dice, ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona sobre la tierra. La Reina Valera del 60 dice, y Moisés era el hombre más manso, ¿de dónde? ¿De su casa? ¿De su pueblo? Dice, más manso y más humilde sobre la tierra. ¿Usted sabe cuántas personas habían en la tierra en ese momento? Muchísimas. Y Moisés, el que había 40 años antes asesinado a un hombre, llevado por la ira, ahora era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque el favor de aquel que habitó en la zarza ardiente lo había purificado, lo había transformado. ¿No era Moisés? Era el mismo Moisés. 40 años después, no sé, 50, 60 años después, cambiado por el poder de Dios, transformado por el poder de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿necesitamos ser purificados? ¿Necesitamos ser transformados? ¿Tenemos debilidades en nuestro carácter que necesitan ser cambiadas? ¿No se identifica usted a veces con Moisés, pero en la primera parte cuando mató al egipcio? Pero ¿qué hizo Dios con Moisés? En la medida en que Moisés compartió con aquel que habitó en medio de la zarza ardiente, fue transformado, y ese hombre violento y agresivo pasó a ser un hombre humilde, pasó a ser un hombre manso, pasó a ser un hombre ¿qué? Pacífico, calmado, porque Dios lo transformó. Mire lo que dice Zacarías 13:9. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros, los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé y les diré, este es mi pueblo, y ellos le dirán, el Señor es nuestro Dios. Ahora, ¿por qué yo le digo que la zarza ardiente, el que se reveló en la zarza ardiente, representa purificación? ¿Usted sabe qué pasó con la zarza ardiente? ¿Ardía en qué? En llamas, pero no se consumía. Pues eso es lo que precisamente hace Dios en nuestras vidas. Nos pasa por el fuego, ¿para qué? ¿Para qué? Para purificarnos. ¿Usted sí sabe qué tienen que hacer para elaborar una pieza en oro? Someterla a un intenso calor, ¿para qué? Para limpiarla ¿de qué? De las impurezas. Tiene que ser sometida al fuego. Pues así nosotros tenemos que ser sometidos al fuego. ¿Para qué? Para ser purificados. La gente no se perfecciona cuando la vida parece color de rosa, cuando todo nos sonríe, cuando todo está saliendo bien. Usualmente la gente es purificada cuando pasa por el desierto, cuando pasa por la dificultad. ¿En dónde fue cambiado Moisés? En el desierto, teniendo que lidiar con todas esas personas que no hacían sino quejarse, sino reprochar, teniendo que liderar y tomar las decisiones sobre un pueblo rebelde de corazón. Ahí fue Moisés purificado. Pues así Dios nos purifica, y ese es el favor de aquel que habitó en la zarza ardiente, el que está con nosotros en medio de la dificultad y el que hace que la prueba nos ayude para bien. ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Siguiente, liberación. El llamado de Moisés fue precisamente a libertar al pueblo de Egipto. ¿De dónde libertó el pueblo Moisés? ¿Estaban qué? Esclavos. ¿En dónde? En Egipto. ¿Y ustedes saben qué tipifica Egipto? Egipto representa el mundo y todo lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? En el mundo abunda el pecado, el egoísmo, la maldad.
la tristeza, la depresión, la cautividad, la opresión, el paganismo y la esclavitud. Y así estaba el pueblo de Israel, esclavos de una tierra pagana. Pero ¿qué hace Dios? Llama a Moisés y le dice: vas a liberar a mi pueblo. Y sabe, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, y eso es lo que representa el favor de aquel que habitó en la zarza ardiente. El Salmo 146:7 dice: hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. ¿El Señor libera a quién? ¿Se ha sentido usted prisionero de algo? ¿Sabe? A veces hay gente que está en la cárcel que tiene más libertad que la gente que está por ahí, deambulando por la calle. Porque al menos ellos saben que están tras las rejas y tienen que pagar una condena. Y saben cuál es la razón. Pero hay gente allá afuera que está cautiva, en cárceles que parecen invisibles, pero ahí están presas. Presas de la depresión, presas de la tristeza, presas de la amargura, presas de las adicciones, del trago, del cigarrillo, de las drogas, de la pornografía, y están cautivas y parece que tienen libertad, pero en realidad no la tienen. Están esclavos del pecado, esclavos del pasado, esclavos de sentimientos inadecuados, esclavos del temor, esclavos del miedo, esclavos del pánico. Y entonces ahí es cuando Dios dice: yo quiero darte libertad. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice? Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe? Esa fue la libertad que experimentó Moisés. Por eso la Biblia dice que por fe Moisés prefirió dejar de llamarse el hijo de la hija de Faraón y decidió renunciar a todos los privilegios que tenía en el palacio. ¿Para qué? Para sufrir. ¿Por qué? Por causa del Señor, pero para libertar a su pueblo. Parecía libre. Moisés era privilegiado con relación a todo el pueblo. Moisés era privilegiado con relación a los hebreos. Los esclavos eran ellos, pero él no. Él vivía en la casa de Faraón. Él había sido enseñado en la casa de Faraón. Él podría decir que pertenecía a la familia de Faraón, pero él entendía una cosa, y es que eso no era libertad. La verdadera libertad era servirle a Dios, y esa es la libertad que Dios nos quiere dar. Amén. Siguiente, prodigios. Y con esta última característica quiero cerrar este grupo. Prodigios. Deuteronomio 7:19 dice: acuérdate de los tremendos horrores que el Señor tu Dios envió contra ellos. Tú lo viste todo con tus propios ojos, y recuerda las señales milagrosas y las maravillas y la mano fuerte y el brazo poderoso con el que te sacó de Egipto. El Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente a la que tú temes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pues esta es una palabra, déle ese aplauso al Señor. Es una palabra preciosa. Porque ¿qué dice el Señor? Acuérdate de las cosas poderosas y el brazo fuerte con el que yo te he rescatado. Cuando Moisés está orando por la tribu de José y les está diciendo que el favor de aquel que habitó en la zarza ardiente esté contigo, les está diciendo que en tu vida haya ¿qué? Prodigios. ¿Que en tu vida haya qué? Prodigios. ¿Cuál fue el primero que vimos? ¿Que en tu vida haya qué? Relación, intimidad, cercanía con Dios. El siguiente, que en tu vida haya ¿qué? Propósito, llamado, que tú tengas un sentido. Pero ¿qué más le dijo? Que en tu vida haya ¿qué? Purificación, que tú seas transformado en la persona que Dios quiere que tú seas, en una nueva persona. ¿Y cuál es el siguiente? Liberación, que tú seas libre de opresión, de sentimientos inadecuados, de pecado que esclaviza. Pero ahora, ¿qué está diciendo? Que tú veas las cosas poderosas y sobrenaturales de Dios. Mire lo que dice Hechos 7:36. Y por medio de muchas maravillas
y señales milagrosas. Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Ahora, si uno no ha leído con profundidad las Sagradas Escrituras, pues tal vez no tenga tan presente cuáles son esos prodigios y cuáles son esas maravillas y cuáles son esas señales y cuáles son esos portentos. Pero yo le quiero recordar algunas de las cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando estuvo bajo el liderazgo de Moisés. Lo primero que sucedió fue la manifestación de las 10 plagas. Tal vez los que se vieron la novela sí lo tengan claro. Espero que usted lo conozca por mano de la Biblia mejor que la novela. Las 10 plagas. ¿Qué hizo el Señor? Envió 10 plagas. ¿A quién? Al pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para doblegar el corazón del faraón. ¿Pero qué hacía el faraón? Se endurecía. ¿Hasta qué? Hasta que en la última plaga, en la muerte de los primogénitos, dejó ir al pueblo de Israel. Lo soltó después de haber visto la gloria. ¿A usted no le parece sorprendente que en los egipcios estuvieran llenos de ranas y en el pueblo hebreo no hubiera ni una sola rana? Que los egipcios estuvieran llenos de piojos y en los hebreos no hubieran piojos. Que en los egipcios se murieran los primogénitos y los primogénitos de los hebreos fueran guardados. ¿Qué más sucedió? Automáticamente lo dejan salir. Dice que el faraón otra vez se llena de rabia y envía sus caballos y envía sus jinetes, y está todo el pueblo con las ovejas, con los animales, con los niños de brazos, y se encuentran en una situación terrible. El mar está adelante y los carros de faraón vienen detrás. Usted se imagina todo lo que venían vociferando, todo lo que venían anunciando. Y en ese momento Dios hace una de las cosas más sobrenaturales y poderosas. El Mar Rojo se abre en dos y ellos pasan en tierra seca. Pero en donde ellos pasan en tierra seca, los carros del faraón, ¿qué pasa? Se ahogan y se hunden. ¿Usted no cree que eso es poderoso? Dele un aplauso al Señor. Eso no es una historia inventada, es real. Es decir, que personas como usted y como yo vieron eso hace más de 3000 años. Lo experimentaron. Ese es el poder de Dios. ¿Qué vieron? Codornices. Dice que primero Dios los sustentó con maná. Caía una especie de pan de hojaldra del cielo. Y aunque no parecía tan apetitosa, tenía todos los nutrientes porque los alimentó por 40 años. Y no dice que estaban anémicos o desnutridos o tenían los triglicéridos altos o el azúcar alto. Estaban perfectos. Pero no solo eso, sino que cuando quisieron carne, si uno empezara a hacer la cuenta con la relación que dice la Biblia de la cantidad de codornices que vinieron, es como si el Señor hubiera traído un viento de 105 millones de codornices. ¿Qué le parece a usted eso? Dice que la altura era como de 1 metro alrededor del campamento. Comieron carne toda la que quisieron. ¿Qué más dice la Biblia? Que cuando tuvieron sed, ¿de dónde brotó agua? De la peña. ¿Qué más pasó con ellos? Dice que su calzado y su vestido jamás envejeció. Eso me indica una cosa, que la ropa creció con ellos y que los zapatos crecieron con sus pies. Y cuando uno mira todas esas maravillas y esos prodigios, dice: con razón Moisés le dice a la tribu de José que el favor de aquel que habitó en la zarza ardiente esté contigo, esté con tus descendientes. ¿Qué tanto significaba ese favor para Moisés? ¿Qué tanto significaba? Pues yo creo que significaba muchísimo. Lo tenía tan atesorado en su corazón ese primer encuentro, que esa fue la bendición sobre José. ¿Y sabe a quién apuntaba esa bendición? Usted sí sabe por qué lo dijo sobre la tribu de José. No dice que se la dio a otras tribus, sino que se la dio a la tribu de José. Ni siquiera dice que se la dio a la tribu de Judá, que era de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Se la dio a la tribu de José porque era de esa tribu de donde iba a provenir su sucesor. Josué es de la tribu de Efraín, hijo de José.
Y él sabía que la persona que lo sucediera en su labor, ¿qué necesitaba? Antes que cualquier cosa, ¿qué necesitaba? Diga, el favor, como si usted estuviera despierto, el favor, como si me estuviera prestando atención en estos 30 minutos, el favor de aquel que habitó en la zarza ardiente. Él sabía que para dirigir un pueblo como el pueblo de Israel, él sabía que para poder ver lo sobrenatural y maravilloso de Dios, necesitaba el favor de aquel que se reveló en la zarza ardiente. Por eso en Josué 1 vemos cómo empieza ese favor a manifestarse. Dice que Dios le empieza a decir a Josué: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. No temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque tendrás la victoria. Ese es el favor. El favor que Moisés declaró sobre la tribu de José estaba tocando ahora la vida de Josué, un descendiente de esa tribu. Y sabe, justo antes del primer gran desafío de Josué como sucesor de Moisés, en la toma de Jericó sucede una cosa sorprendente. Dice la Biblia que después de que ellos llegaron a Gilgal, donde Dios ordenó que se circuncidara a todo el pueblo, porque los que habían salido de Egipto de 20 años hacia arriba habían muerto a raíz de su queja y de su murmuración, y ahora había una nueva generación. Es una generación a la que se le llama la generación Josué. Era una generación que no era como la anterior, que se vivía quejando, que vivía renegando, sino era una generación de fe. Era una generación que creía, habían crecido y habían visto los milagros como el pan diario en sus vidas. Y resulta que cuando celebran la primera Pascua y están ya en la tierra prometida, y dice la Biblia que cesa el maná, ya no hay más maná y ya pueden disfrutar del fruto de la tierra de Canaán, se empieza a materializar. Dios les da la orden de que hagan una cosa que es muy difícil e inaccesible para ellos, y es que tomen a la ciudad de Jericó. Ellos no eran entrenados como hombres guerreros, habían crecido y habían transitado el desierto, pero su fuerte no era la guerra ni la pelea. Y Dios le dice a Josué que van a tomar Jericó, pero antes de tomar Jericó, el favor de aquel que habitó en la zarza ardiente se reveló a Josué. Mire lo que dice Josué capítulo 5 versículo 13 y 15. 13 al 15. Si usted lo puede buscar, yo quisiera que lo leyera rápidamente conmigo. Josué 5, 13 al 15. Y a mí me impacta este pasaje, porque aquí es donde yo veo de una forma muy tangible como el favor de aquel que habitó en la zarza ardiente se manifiesta en Josué. Dice: cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Ya no era una zarza ardiente, mire. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Y el comandante del ejército del Señor contestó, y dígame si no le es familiar esta palabra: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. ¿No les parece maravilloso? Lo mismo que se le dijo a Moisés: quita tu calzado, porque el lugar donde tú pisas es tierra santa. Aquí está ahora el favor de aquel que habitó en la zarza ardiente, revelándose a la vida de Josué y diciéndole: yo soy el comandante del ejército del Señor. Voy a defender tu causa y tú vencerás en Jericó. ¿Sabe qué es lo siguiente que sucede? Lo siguiente que sucede es que Josué es impregnado de fe y recibe toda la instrucción de cómo va a tomar Jericó. Le dice el Señor que la orden es que va a rodearla durante 6 días con el arca. El arca va a ir con ellos y van a estar en silencio dándole vueltas, 6 vueltas. Y dice que al 7º día le van a dar 7 vueltas y van a seguir en silencio.
Y a la séptima vuelta van a hacer sonar las bocinas y van a gritar y los muros de Jericó van a caer. Ahora, para cualquier ser humano mortal, común y corriente como usted y como yo, eso sería una cosa descabellada, porque las murallas de Jericó eran tan espesas que un carro podía correr a toda velocidad por encima de ellas. Para que usted dimensione el espesor de las murallas de Jericó. Y Dios le da una instrucción, pero ¿sabe qué? Josué ya tenía el favor en su corazón. Josué ya tenía una relación con Dios. Josué ya había sido purificado. Josué ya había sido llamado. Josué ya tenía una asignación divina. Josué ya había sido liberado de la esclavitud. Él no pensaba como pensaban sus antepasados. Es más, Josué primero se llamaba Oseas y Moisés le cambia el nombre, y ese cambio de nombre significa una oración, y es que el consejo de los 10 espías no toque tu corazón. Por eso Moisés le da un nuevo nombre. Josué era un hombre diferente. Josué y Caleb fueron los únicos que sobrevivieron a los espías que se habían quejado y que habían dicho: nos devorarán como a pan. Josué estaba impregnado de la presencia de Dios, y por eso Josué hizo caso. Guardaron silencio, dieron las 6 vueltas, llegaron al 7º día, dieron las 7 vueltas. ¿Y qué pasó? ¿Usted sí sabe qué pasó? Las murallas de Jericó se cayeron. Y si usted quiere estudiar acerca del tema, hay registros arqueológicos que no tienen que ver con la Biblia, que narran y relatan cómo fue la destrucción, y dice que la destrucción de las murallas de Egipto no fueron de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Quién lo hizo? El comandante del ejército del Señor, aquel que habitó en la zarza ardiente, mostrando su favor a su generación. Así que yo le digo que ese es el favor por el que yo quiero orar hoy sobre su vida, para que se manifieste en su casa, para que se manifieste en su hogar, para que así como bendijo la vida de Moisés, y para que así como Moisés lo declaró sobre las tribus de José, y de ahí salió uno que iba a ser su sucesor y lo experimentó de una manera tan tangible, usted y yo podamos vivir ese favor que solo se logra cuando uno tiene una relación cercana con Dios, ese favor que solo se logra cuando yo me acerco a la zarza ardiente y estoy dispuesto a pasar las pruebas y las dificultades, porque sé que la presencia del Señor está conmigo y me dará descanso. Ese favor que me libera de la esclavitud del pecado y de los sentimientos que quieren enrollarme y tenerme atascado. Ese favor que hace que lo poderoso y lo sobrenatural de Dios y lo que parece inaccesible se vuelva real y tangible en mi vida. ¿Cuántos quieren ese favor? ¿Cuántos lo quieren? Yo le invito a que se coloque de pie. Colóquese de pie y ahora sí dele fuerte ese aplauso al Señor y dígale: gracias, Señor, anhelo ese favor sobre mi vida. Esa zarza ardiente representa su lugar secreto. Esa zarza ardiente representa su vida de oración, su entrega y su amor por Dios. ¿Sabe? Esa zarza ardiente puede ser usted mismo. Usted que arde lleno de la presencia de Dios, en donde es purificado pero no consumido. Dice la Biblia: purificado pero no consumido, en donde usted es una mejor persona, en donde usted se convierte en el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor padre, el mejor hijo de Dios, en donde usted es luz en medio de tinieblas. Y yo le invito a que cierre sus ojos y levante sus manos y le dé gracias al Señor y dígale: gracias, Señor, por tu palabra.